Bienvenidos a Global News Hub. En esta entrega, traemos un informe crucial que destaca la importancia de la preparación de Estados Unidos frente a una posibilidad alarmante, enfrentar dos frentes de guerra simultáneos en Asia Oriental, con la escalofriante posibilidad de ataques nucleares. Manténganse sintonizados hasta el final para obtener todos los detalles impactantes. Pero antes de profundizar en este informe, asegúrense de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna notificación y estar al tanto de las últimas novedades en noticias globales. En un informe recién publicado por The Atlantic Council, se advierte sobre la necesidad urgente de que Estados Unidos se prepare para un escenario de dos frentes de guerra en Asia Oriental, con la inquietante posibilidad de ataques nucleares en juego. La investigación resalta la posibilidad de conflictos separados con China y Corea del Norte, ambos con el potencial de involucrar armamento atómico limitado. El escenario de hostilidades en la península coreana es un punto crucial. El informe sugiere que no es cuestión de si China intervendrá, sino de cuándo lo hará, lo que plantea un desafío significativo para la alianza. El general retirado Robert Abrams, excomandante de las fuerzas de EU en Corea, comenta: "Ha sido un tema muy difícil de abordar para nosotros como alianza". Además, un funcionario de defensa estadounidense, cuya identidad se mantiene en reserva, menciona: "He simulado conflictos con China y Corea del Norte docenas de veces. Si miramos un mapa y tenemos en cuenta las fuerzas implicadas, es casi imposible que cualquiera de los dos se produzca sin algún tipo de simultaneidad". Un aspecto escalofriante del informe es la afirmación de que en un conflicto en el que esté en juego la supervivencia política de líderes como Xi Jinping o Kim Jong-un, un ataque nuclear limitado sería una opción racional. Un funcionario de inteligencia de EU, cuya identidad permanece confidencial, sostiene que dudar en usar armas nucleares sería irracional en tal situación. La dinámica de disuasión en Asia Oriental ha experimentado cambios fundamentales en los últimos años, lo que introduce riesgos significativos para la seguridad nacional de Estados Unidos en la próxima década. El informe resume los resultados de un estudio que se centra en dos desafíos emergentes e interrelacionados para la disuasión en la región. Uno de estos desafíos es la posibilidad de que un conflicto con China o Corea del Norte se convierta en un conflicto simultáneo con ambos. El otro es la posibilidad de que uno o ambos adversarios opten por un ataque nuclear limitado en lugar de admitir la derrota en un conflicto mayor. Las ideas previas de Estados Unidos sobre la guerra en Asia Oriental rara vez consideraban la posibilidad de enfrentar a China y Corea del Norte simultáneamente. Sin embargo, el informe sostiene que esta suposición podría estar equivocada, ya que las acciones recientes de estos adversarios indican su preparación para luchar en dos frentes y desarrollar arsenales nucleares tácticos. Este estudio se basa en entrevistas con expertos y personal gubernamental clave, analizando el horizonte de 2027 a 2032. Advierte que Estados Unidos y sus aliados no pueden seguir tratando los conflictos con China y Corea del Norte de manera aislada, sino que deben estar preparados para enfrentar la posibilidad de ataques nucleares limitados en la región. En resumen, el informe presentado por The Atlantic Council destaca una realidad alarmante: la necesidad de que Estados Unidos se prepare para la posibilidad de enfrentar dos frentes de guerra simultáneos en Asia Oriental, con la sombría perspectiva de ataques nucleares. El panorama es complejo y exige una reevaluación de las estrategias de disuasión y defensa de Estados Unidos y sus aliados en la región. Gracias por sintonizar Global News Hub. No olviden suscribirse para no perderse ninguna notificación y estar informados sobre los acontecimientos más relevantes en el ámbito global. Hasta la próxima.